La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal, dando así paso a la proclamación de independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Fue un periodo importante en la historia del país y se diferencia del resto de guerras de independencia hispanoamericanas en que el proceso fue dirigido por un miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro I, que se convertiría en emperador. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889, siendo así el régimen monárquico independiente más duradero de América. El territorio que ahora ocupa Brasil fue reclamado por Portugal por primera vez el 18 de septiembre de 1500 cuando el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a sus costas. Desde 1534 se inició el asentamiento permanente en el territorio por los portugueses, quienes expandieron el territorio hacia el oeste durante los siguientes 300 años hasta que establecieron casi todas las fronteras que constituyen el actual Brasil. En 1808, el ejército del emperador francés Napoleón Bonaparte invadió Portugal y forzó a que la familia real portuguesa se fuera al exilio. La corte portuguesa fue establecida en la ciudad de Río de Janeiro, que se convirtió en la sede no oficial del Imperio portugués. Este cambio de sede generó un gran giro en las relaciones metrópoli-colonia. Según Stalin, en 1807, se produjo lo que podría llamarse inversión brasileña, esto es, la transformación de la capital luso-brasileña en sede de la monarquía portuguesa. En realidad Brasil pasaba a ser la metrópolis y Portugal, la colonia 2. El 12 de diciembre de 1815, Juan VI, entonces regente de su madre incapacitada, la reina María I, elevó a Brasil de colonia Reino Unido con Portugal 3. Las Cortes portuguesas. En 1820, la Revolución Liberal de Oporto estalló en Portugal. El movimiento iniciado por constitucionalistas liberales resultó en la reunión de las Cortes, que crearían la primera constitución del Reino 4-5 al mismo tiempo. Las Cortes demandaron el retorno del rey Dom João, que había fijado su residencia en Brasil desde 1808, para lo cual había elevado a Brasil como reino como parte del Reino Unido de Portugal. Brasil y Algarve en 1815 ya había nominado a su hijo príncipe heredero Dom Pedro como regente para gobernar el Reino de Brasil en su lugar. El 7 de marzo de 1821, 6-7 el rey se marchó a Europa el 26 de abril y dejó a Dom Pedro en Brasil para que gobernara el reino con la ayuda de los ministros del Interior, de Asuntos Exteriores, de Guerra y Marina y de Finanzas. 8 portugueses movilizados en Brasil estaban a favor del movimiento constitucionalista en Portugal. El líder más importante de los oficiales portugueses, el general Jorge Avilés, forzó al príncipe a destituir y expulsar del país a los ministros del reino y de finanzas. Ambos eran aliados leales de Pedro, quien se había convertido en peón a manos de los militares. La humillación sufrida por el príncipe, quien juró que nunca volvería a ceder a la presión de los militares, influyó de manera decisiva sobre su abdicación 10 años más tarde. 11 Mientras tanto, el 30 de septiembre de 1821, las Cortes aprobó un decreto que subordinó los gobiernos provinciales brasileños directamente a Portugal. El príncipe Pedro se convirtió, para todos los efectos, en solamente el gobernador de la provincia de Río de Janeiro. 13 otros decretos posteriores ordenaron su retorno a Europa y pusieron fin a las cortes judiciales creadas por João en 1808, 15. La insatisfacción por las medidas de las cortes entre la mayor parte de residentes en Brasil, tanto nacidos en Brasil como en Portugal, aumentaron hasta un punto en que pronto se dio a conocer públicamente. Surgieron dos grupos que se opusieron a las acciones de las Cortes que socavaban gradualmente la soberanía brasileña. Los liberales liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, quien contaba con apoyo de los masones, y los Bonifacios comandados por José Bonifacio de Andrada. Ambas facciones no tenían nada en común con respecto a sus planes para Brasil, con la única excepción de su deseo de mantener el país unido con Portugal como una monarquía soberana. Los diputados portugueses de las Cortes no mostraron ningún respeto hacia el príncipe y se burlaron abiertamente de él. 17 Por ello, la lealtad que tenía Pedro hacia las Cortes cambió gradualmente hacia la causa brasileña.
14 Su esposa, la princesa María Leopoldina de Austria, apoyó el bando brasileño e influyó en Pedro para que permaneciera en el país. 18 Los liberales y los Bonifacios se manifestaron abiertamente pidiendo la permanencia de Pedro. 19 La respuesta de Pedro llegó el 9 de enero de 1822, cuando declaró que, como es por el bien de todos y para la felicidad general de la nación, estoy listo. Díganle a la gente que me quedaré. 20 Tras la decisión de Pedro de desafiar a las cortes, alrededor de 2000 hombres dirigidas por Jorge Avilés se levantaron antes de concentrarse en el Monte Carmelo, que fue pronto rodeado por 10.000 brasileños armados. 21 A continuación, don Pedro destituyó al general portugués y le ordenó retirar a sus soldados a la bahía de Niterói, donde esperarían ser trasladados a Portugal. 22 José Bonifacio fue nombrado ministro del Reino y Asuntos Exteriores el 18 de enero de 1822. 23 Al poco tiempo, Bonifacio estableció una relación de padre a hijo con Pedro, quien comenzó a considerar al experimentado estadista como su mejor aliado. 24 Gonalves Leiro y los liberales intentaron minimizar la relación cercana entre Bonifacio y Pedro ofreciendo al príncipe el título de defensor perpetuo de Brasil. 26 Para los liberales, la reunión de la Asamblea Constituyente era necesaria para Brasil, mientras que los Bonifacios prefería que Pedro aprobara la Constitución por sí mismo para evitar una anarquía similar a la ocurrida durante los primeros años de la Revolución Francesa. 25 El príncipe accedió a los deseos de los liberales, firmó un decreto el 3 de junio de 1822 para llamar a elección de los diputados que formarían la futura Asamblea General Constituyente y Legislativa en Brasil. 27